Un grito corre por entre los montes andinos, se arrastra por las llanuras del norte, lenta e intensamente se ramifica por las venas abiertas de América Latina. Es el fuego de un pueblo que comparte los sueños, también las pesadillas, las voces que laten en los ríos y los cielos, en un reclamo de vida digna para nosotros, que aunque nos han intentado extinguir, seguimos resonando en el viento. Yo soy Nicole Martín y esto es Ecos de Nuestra América en La Luna con Gatillo. En Guatemala las urnas están en disputa, el pueblo o la corte. El 25 de junio fueron las elecciones para elegir presidente y vice, diputados y representantes del Parlacén. Está confirmadísimo que habrá balotaje el 20 de agosto. Hasta la semana pasada estábamos seguros entre quiénes, con bastante sorpresa por la orientación al centro y a la izquierda de las candidaturas. Pero ya no. La Corte de Constitucionalidad suspendió la oficialidad de los resultados por supuestas irregularidades. Todo puede cambiar. Por ahora, la Corte de Constitucionalidad no pidió un reconteo de votos, sino que quieren verificar las actas avaladas por las juntas electorales departamentales y las del Distrito Central, independientemente de si ya habían sido revisadas o no. Los resultados, entonces, quedan en suspenso. Lo que supuestamente era oficial era que en el balotaje del 20 de agosto se enfrentarían Sandra Torres del partido UNE y Bernardo Arévalo del Movimiento Semilla para el cargo de presidente del país. La Sala Constitucional ordena que todas las juntas electorales del país repitan las audiencias de escrutinio y, de ser necesario, se efectúe un recuento de votos para depurar los resultados antes del 20 de agosto. Específicamente, los votos impugnados son los que están en la mira. La Corte señala, no obstante, que los plazos se deben acatar estrictamente para garantizar que la alternabilidad en el ejercicio de poder se lleve a cabo en la fecha prevista en la Constitución. Por lo tanto, el 14 de enero de 2023 debería ser la toma de posesión del cargo de las nuevas autoridades electas por votación popular. El pueblo ya anticipaba que podían haber estrategias del poder, que en Guatemala muchas veces se sitúa en la justicia por el hecho de que estaban bajando candidatos. Puntualmente, los partidos Movimientos para la Liberación de los Pueblos y Prosperidad Ciudadana fueron excluidos. También el partido Podemos. En este marco, los resultados de las elecciones fueron una sorpresa, especialmente por el segundo lugar. El candidato del Movimiento Semilla, hijo del expresidente Juan José Arévalo, no tenía ni un 3% de intención de voto en las encuestas. Aún así, terminó en segundo lugar con casi 12% de los votos. Tanto UNE como el Movimiento Semilla son de centro-izquierda, lo cual es algo increíble para Guatemala, que viene con una seguidilla de gobiernos de derecha, lo que dejó un contexto muy duro. Según UNICEF, en Guatemala, 1 de cada 2 niños sufre desnutrición crónica y 6 de cada 10 guatemaltecos viven en la pobreza, según su propio indicador de pobreza multidimensional. Para quienes temen que Guatemala se convierta en la tan temida Venezuela, bueno, las estadísticas de Guatemala son peores que la de Venezuela, con un 30% de desnutrición crónica y un poco menos del 60% de pobreza de Guate. Vamos a ir un poquito para atrás. Vamos a pensar en las elecciones. El conteo fue inéditamente lento. El sistema tardó 8 horas en comunicar una tendencia en los resultados de la votación y finalmente, alrededor de las 4 de la mañana, con el 100% de los datos cargados y reflejados, se conoció que el voto nulo llegó al 17%. Esta fue la primera expresión de la voluntad popular. Y además que la segunda vuelta se disputaría entre UNE, con Sandra Torres como candidata, y Movimiento Semilla, con Bernardo Arévalo de León como candidato a presidente de Guatemala. Poco después, el viernes 30 de junio, 9 partidos políticos de la oposición, Cambio, Mi Familia, Valor, Podemos, Vamos, Creo, Cabal y Azul y UNE, tenían cuestionamientos sobre los resultados y pidieron la intervención de la Sala Constitucional.
Juristas como Oswaldo Samayoa advirtieron de que la Corte no tenía la competencia para resolver las acciones contra la autoridad electoral, pero la Sala atendió la petición de los 9 partidos para garantizar la pureza del proceso electoral y que el sistema republicano, democrático y representativo no sufra desmedro, según dieron a conocer. Y después pasó este extraño giro de la justicia, con la desoficialidad de los resultados. Las misiones de observación electoral de la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos, la OEA, también se pronunciaron sobre la orden del tribunal para destacar que las votaciones se cerraron en orden y entonces llamaron a respetar los resultados. Vamos a analizar un poquito a quiénes irían al balotaje. Sandra Torres no fue una sorpresa. Sabíamos que tenía una intención de voto del 23% según las encuestas. Bueno, ganó por algo más del 15% de los votos. De 67 años, lleva una vida entera vinculada a la política. Es ex primera dama guatemalteca y gobernó al país con Álvaro Colom Caballeros entre 2008 y 2012. Su partido Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, tiene una longeva estructura política que se dice ser de centroizquierda. Hace 4 años, en las elecciones de 2019, la ex primera dama tuvo 1.1 millones de votos en la primera vuelta electoral, pero perdió en la segunda vuelta ante el actual presidente Alejandro Giammattei. La misma historia la vivió en 2015, cuando perdió en segunda vuelta, contra el comediante Jimmy Morales, quien fue presidente entre 2016 y 2020. Leía en el medio El Comercio de Perú que la UNE, el partido de Torres Casanova, se caracteriza por tener el respaldo de poderosos políticos locales en áreas rurales e indígenas, los cuales le han construido una confiable estructura electoral que a criterio de expertos podría ser el factor que la haga ganar en la tercera vuelta. Tiene una imagen vinculada a programas sociales que se fue construyendo durante el gobierno de su entonces esposo Álvaro Colom Caballeros, donde entregaba bolsas de alimentos y bonos económicos para agricultores y familias del área rural que viven en condiciones de extrema pobreza. Prometió que si gana su gobierno podría encarar esta tendencia política. También está acusada de corrupción. El Ministerio Público señaló a Torres y a la UNE de no registrar 3.5 millones de dólares que fueron utilizados durante su campaña en 2015. Pero después esta acusación se cayó por falta de pruebas. La compañera Laura Salomé Canteros, desde Guatemala para Marcha.org, la describió como aquella que no habla de los pueblos, de la opresión, ni mucho menos de los pendientes que tiene el Estado fallido de Guatemala con la memoria histórica. Quien perdió las 3 veces anteriores, pero que sin dudas recibirá el apoyo de las otras candidaturas antiderechos, las de Suri Ríos, hija del dictador y genocida, y del conservador Manuel Conde, sucesor del actual presidente Alejandro Giammattei. Esto último lo dice porque pese a que Torres critica abiertamente al presidente actual Alejandro Giammattei, la bancada de diputados de la UNE, su partido, la respaldó durante los últimos 4 años, respaldó al oficialismo. Por otro lado, ¿quién es Bernardo Arévalo? En la ciudad de Guatemala, en el centro del país, fue donde el movimiento Semilla de Arévalo se hizo más fuerte y obtuvo más de 66.000 votos, el 23% de los emitidos por la metrópoli. A Bernardo Arévalo de León se lo conoce como el tío Bernie dentro de la política guatemalteca, en un juego de palabras entre su nombre y las similitudes con el político de izquierda estadounidense Bernie Sanders. Hay muchas diferencias entre Arévalo de León y Sanders, pero la principal similitud es que ambos se denominan políticos que luchan por la justicia y la conciencia social. Bernie tiene 64 años, es hijo de José Arévalo Bermejo, quien es considerado uno de los mejores presidentes de la historia dentro del país centroamericano. Bernie nació en Montevideo, Uruguay, donde su padre se encontraba exiliado. Antes de saltar a la vida política, era conocido como un académico dedicado a escribir libros y artículos sobre las relaciones cívico-militares y seguridad. Arévalo de León es diputado y jefe de la bancada del partido Semilla en el Congreso. El movimiento nació de las manifestaciones por la lucha anticorrupción que registró la nación centroamericana en 2015, que llevaron a la renuncia del presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti. Según las palabras de la periodista guatemalteca Melissa Rabanales, aunque para muchos esa pequeña primavera democrática fue el ejemplo perfecto de lo que pudo ser y no fue, el movimiento Semilla sobrevivió y creció de forma paulatina y casi
silenciosa, como una fuerza en el área metropolitana, entre una clase media universitaria y joven que buscaba cambios. También amplió sus bases en los departamentos como un trabajo de hormiga, abanderando la lucha contra la corrupción. No podríamos hablar de una semilla que hoy germina si no habláramos de aquel momento clave que pareció efímero cuando el autoritarismo se instaló con fuerza en el país, pero que hoy sabemos que tuvo frutos. Entonces Semilla se presenta como un partido, como un espacio que busca una mayoría alternativa a los partidos políticos tradicionales. En alianza con el partido WINAC de raíces indígenas, disputó una elección desigual, pero aún así logró captar el 12% de los votos que lo puso en segunda vuelta. En las candidatas que sí, Marcha.org entrevistó y destacó a Sandra Morán, lesbiana, feminista y exguerrillera, Andrea Villagrán, candidata a diputada por Movimiento Semilla, a la abuela necia y feminista de una profunda trayectoria de izquierdas, Silvia Solozano Fopa, también candidata a diputada por WINAC, y a Mercedes López, de 28 años, artista y candidata a diputada por WINAC, este partido indígena que se alió con Arévalo. Creo que todo esto es muy interesante para sorprenderse, ya que Semilla fue una verdadera sorpresa, mirar con esperanzas las elecciones y esperar que finalmente se decida a favor del pueblo, porque las elecciones se dirimen en las urnas, no en la corte. Recomiendo leer a Plaza Pública GT, seguir a Ruda GT y a la periodista @mel_delaroca en Twitter. Muchas gracias. Terminó este viaje. Ecos de Nuestra América es una columna itinerante de Nicole Martín sobre América Latina con anteojos transfeministas. Esto es La Luna con Gatillo.